general, pues puede interrumpirnos, puede interrumpir sin ningún problema, ¿verdad? La dinámica va a ser así. Así que siéntanse con la confianza de poder aportar, ¿verdad? O comentarlo o preguntar por cualquier duda. Así que vamos a dar inicio. Como les comentaba, este es el primero de una serie de capacitaciones. Vamos a hablar en este de aspectos bien teóricos, bien generales de AWS. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido alguna experiencia con la nube. ¿Me comenta? No hemos Ah, ok. tenido experiencia con Va, la nube. listo. Gracias, No. Alberto. Ok, listo. Ok. Otra cosa, como no puedo ver aquí la pantallita del Teams, no puedo ver cuando alguien levante la mano, así que de una sola vez cuando si tienen alguna consulta, pues ahí me interrumpen, ¿verdad? Para hacerlo bien. Listo. Entonces, empecemos. ¿Qué es AWS? Pues más allá de la definición obvia, ¿verdad? Que es un proveedor de nube, podríamos definirlo como una empresa innovadora que se dio a la tarea de explotar por primera vez el negocio de los servicios o la infraestructura como servicio, ¿verdad? Esto de la nube resulta ser en algunos casos como bien etéreo, bien así, bien subjetivo, porque la gente que no es del ámbito tecnológico dice, bueno, pero ¿y cómo funciona? ¿A dónde está? Entonces, la nube, en resumen, es la computadora de otra persona, ¿verdad? Es decir, siempre vamos a necesitar un disco duro, una memoria RAM, un procesador, pero ahora ya no lo podemos ver, no lo vemos, no lo administramos, no lo gestionamos. En cambio, lo que hacemos únicamente es pagar por utilizar estos recursos en forma de servicio, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Eh, para el caso de la nube tenemos tres paradigmas, ¿verdad? O tres modelos. Está el IaaS, el PaaS y el SaaS, que fue como inicialmente arrancó este tema de nube, ¿verdad? Es decir, la infraestructura como servicio, donde el proveedor nos vende recursos de cómputo, es decir, nos da cierta cantidad de CPU, cierta cantidad de memoria y un espacio de disco, ¿verdad? Y nosotros como cliente somos los responsables de instalar un sistema operativo, de instalar una aplicación, etcétera. Luego el modelo PaaS, que viéndolo en capas, adicional al IaaS, que es la infraestructura, el proveedor nos vende como el middleware, ¿verdad? Es decir, nos da el sistema operativo, pero de repente nosotros lo que vamos a usar es un framework de Java, un framework de cualquier cosa. Entonces, el proveedor nos da esos recursos de cómputo, más el sistema operativo y algunos otros programas necesarios para que yo como cliente únicamente utilice mi framework, ¿verdad? De hecho, el servicio o el esquema PaaS es el preferido por los desarrolladores, ¿verdad? Porque no se tienen que preocupar por tener un servidor potente ni por las dependencias que puedan necesitar, ¿verdad? Se enfocan en lo suyo. Y el SaaS, ¿verdad? O el software como servicio. El ejemplo más sencillo es el Office 365, ¿verdad? Es el mejor ejemplo de cómo una nube, en este caso Microsoft, nos vende el servicio. Nosotros consumimos el servicio, ¿verdad? De una vez. De hecho, Covis, como tal, su solución es de tipo SaaS. Es decir, él vende su solución a instituciones financieras, los cuales ya consumen ya el servicio como tal. No deben de preocuparse por administrar ningún tipo de infraestructura o programa que no sea de negocio.
Eso es como un preámbulo, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a encontrar en AWS? Con una gran cantidad de servicios, ¿verdad? Que van desde servicios de cómputo, como Amazon S2, Amazon SR, SS, que son servicios para la utilización de contenedores, Dockers, Kubernetes, el AWS Elastic Beanstalk, que es la solución PaaS de Amazon, es decir, en ese servicio Amazon provee las condiciones necesarias para que el desarrollador pues utilice el framework de su preferencia. Y servicios como AWS Lambda, que utiliza o es utilizado, perdón, en soluciones de tipo serverless, ¿verdad? Que es hacia donde esta transferencia de conocimiento va enfocado, ¿verdad? El tema de serverless. Eh, Tenemos Lambda, que es un servicio serverless, y IAM, KMS, que ya no es un servicio de cómputo, sino que son servicios de seguridad. En almacenamiento tenemos el Amazon S3. Vamos a hablar de los diferentes tipos de almacenamiento, cómo se clasifican y cuáles son los que nosotros vamos a utilizar aquí en el día a día. Luego tenemos los servicios de bases de datos. En nuestro caso, nosotros utilizamos Amazon Aurora combinado con RDS y algunos otros servicios que son transversales al cómputo, base de datos, storage, como lo son el Amazon SNS, las Step Functions, CloudWatch, CloudFormation, CloudTrail, etcétera. Luego tenemos otro tipo de servicio, en este caso el API Gateway, que es un servicio serverless, que es como el API Gateway combinado con Lambda y el Amazon Event Bridge. Son los tres servicios que le dan vida al serverless, ¿verdad? Por ahí hay otros componentes, pero digamos que en esencia son esos tres, ¿verdad? Este es como un review, un repaso de qué es Amazon y cómo está compuesto, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, unos 25, 26 servicios, 25. No anda ahí por el 10%. Amazon tiene alrededor de que casi 300 servicios. ¿Se imaginan la cantidad? Y pues día con día están trabajando en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues hablando principalmente o primeramente de la infraestructura, cómo está definida la infraestructura global de AWS. Como mencionamos al principio, los recursos de cómputo existen. Nosotros no los podemos ver, no los podemos administrar, pero tenemos la certeza que esos recursos existen en algún lado. Entonces, para ello, AWS ha desplegado una infraestructura alrededor del mundo que está dividida en 4 partes, o en 3, digamos. Está dividida en regiones, en zonas de disponibilidad y en localizaciones de frontera o en puntos de presencia, un POP. Los data centers, digamos que son parte de todo lo anterior, ¿verdad? Es decir, la zona de disponibilidad no es más que 1 o 2 data centers o más data centers que forman una especie de clúster, ¿verdad? La región es una jerarquía más alta y es un conjunto de zonas de disponibilidad. Y el punto de presencia o el edge location es un data center discreto, solito, que está por ahí y que ya vamos a ver de qué se trata realmente. Aquí yo les voy a compartir luego es la presentación. Hay un enlace en el que les voy a mostrar. Ustedes pueden verificar
esta infraestructura, ¿verdad? Está un mapa con las ubicaciones aproximadas de las regiones, en este caso América del Norte. Habría que buscar por ahí donde, aquí están. Aquí están en Sudamérica solo hay regiones en Brasil, en Sao Paulo, hay una región con 3 zonas de disponibilidad. Zonas locales, estas son esto no, lo vamos a ver. Y las zonas de wavelength, que es para un tema de comunicación, un tema de comunicación móvil, de telefonía móvil, de 5G. Listo, eso no nos, digamos, no nos interesa ahorita. Y aquí pueden ver ustedes las demás partes del mundo, en África y en Sudáfrica. ¿Cuántas zonas de disponibilidad? 3 zonas de disponibilidad. Veamos Australia. Hay una, pero están construyendo o lanzando en este año otra región con 3 zonas de disponibilidad más. En Nueva Zelanda también, pero no dice cuántas zonas de disponibilidad tendrá. Entonces ahí para que tengan una idea cómo está conformada la infraestructura global. Dentro de cada región, como les mencioné, tenemos un determinado número de zonas de disponibilidad. Aquí en esta tabla están, digamos, detalladas la mayoría de zonas. Nosotros como COBIS trabajamos principalmente en la región del oriente, ¿verdad? O del este, Virginia, el norte de Virginia. Para el caso de clientes como Santander, Perú, Banismo, y hay otros por ahí que también están utilizando el norte de Virginia. Tenemos un cliente que es Rappi. Rappi, todos sus servicios están hospedados en recursos en la región de Oregon. Esto es por un tema de recuperación de desastres. Se decidió dejar esto en Oregon para que la réplica fuera en Virginia. Listo. ¿Cómo escogemos una región? Es decir, cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de escoger una región, digamos que tenemos ciertos parámetros que se deben de tomar en cuenta. El primero, bueno, no están en orden acá de importancia, sin embargo, debería de evaluarse cuál tiene más peso sobre el otro. Por ejemplo, primero el tema de cumplimiento, ¿verdad? Es decir, hay legislación local que no permite, por ejemplo, le mencionaba a los compañeros de la mañana, que en el caso de Centroamérica, que es donde yo estoy, en mi país no está permitido que un banco guarde sus datos, los datos de los clientes, en una base de datos, valga la redundancia, que esté fuera del territorio nacional. O sea, eso la ley prohíbe que el banco tenga guardados los datos de nosotros clientes, por ejemplo, en Estados Unidos o en Sudamérica, donde sea, ¿verdad? Media vez esté fuera del país, es ilegal. De hecho, ese creería yo que es uno de los motivos más fuertes por los que países como el mío, los bancos, la banca local, no adopta la nube como una solución, ¿verdad? Para colocar su core. Luego tenemos el tema de proximidad, como ustedes saben, la latencia. El punto de menor latencia de Latinoamérica hacia Estados Unidos está en el norte de Virginia. Por ejemplo, tenemos la región de Sao Paulo, en Brasil, podría ser, ¿verdad? Digamos que geográficamente Colombia, por ejemplo, Colombia, Ecuador, pues están como más cerca de Brasil, ¿verdad? Podría ser, habría que ver, pero a nivel de red hay mucha más latencia hacia ese punto. Entonces, por eso el preferido es el norte de Virginia.
Otro tema a considerar es los servicios disponibles. Es decir, dentro de cada región, como lo vamos a ver un poquito adelante, más adelante, no existe la misma cantidad de servicios. Es decir, no existen los mismos servicios en el norte de Virginia que en el norte de California, por ejemplo. Independientemente del tema del cumplimiento, del tema de latencia, esa es una limitante importante, ¿verdad? El servicio, primero tenemos que verificar que esté disponible en la región que necesitamos hacer el despliegue. Y luego, no menos importante, el tema de precio. Como lo vamos a discutir en otra sesión, el tema precio es uno de los factores más importantes al día de ahora en temas de cloud. Porque si bien es cierto, ya no nos interesamos o ya no es responsabilidad nuestra estar pendiente o guardando la integridad de un server, pero al final eso se traduce en costo, ¿verdad? O sea, todo eso es pagado. Y si no llevamos un control exhaustivo de los costos, eso se puede volver insostenible y peligroso hasta cierto punto, ¿verdad? El tema de costos. Listo, ya que definimos cómo es que funciona o a dónde está y a dónde están las regiones, veamos las zonas de disponibilidad. Definimos la zona de disponibilidad como un conjunto, usualmente 3 o hasta 6, el mínimo es 2, pero digamos que la mayoría de regiones andarán como por 3 zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad está formada idealmente por un par de data centers. O sea, un data center principal y un espejo o un standby. Habrán casos o hay casos donde la zona de disponibilidad es solo un data center, pero digamos que esos son casos especiales. Normalmente la zona de disponibilidad son 2 data centers separados uno del otro, o sea, esos 2 están separados por lo menos 100, no sé si son 100 millas o 100 kilómetros, pero es una distancia, digamos, considerable. Adicional, y eso por tema de seguridad al momento de un desastre natural, ¿verdad? De repente, o de pronto, pues un atentado, ¿verdad? Recuerden que en estos tiempos ningún país está exento de eso. Entonces, están separados esa distancia. Adicional, el tema de la conectividad, ¿verdad? Están interconectados a través de anillos de fibra óptica redundantes, lo cual garantiza la baja latencia y el gran ancho de banda, ¿verdad? Entre ellos. Este ejemplo de acá me parece que es Southeast, esto es Australia. Ahora veamos los puntos de presencia o el edge location. Estos puntos son data centers, al igual que las zonas de disponibilidad, pero estos están aislados. Están aislados y la función de ellos, de hecho vamos a ver acá, les dejé un enlace porque aquí están identificados acá. Y dice que por ejemplo, en Colombia tenemos dos zonas de borde. Por acá está Sao Paulo, tenemos 7, Río de Janeiro 2, Bogotá, Colombia 2, Buenos Aires, Argentina 2 y Chile 1. Me parece que en Norteamérica, aparte de Estados Unidos, en México hay 2, sí. En Querétaro hay 2. ¿Pero qué son? Bueno, son data centers discretos, o sea, aislados, ellos solitos, pero que tienen conectividad directa, obviamente, al backbone de Amazon y sirven para justamente
permitir una conectividad directa en capa física entre un cliente. Imagínense, ponía el ejemplo del data center de Cobis en Bogotá. Fácilmente a través de una MPLS podría conectarse directamente a uno de estos dos sitios de borde a través de un servicio que se llama Amazon Direct Connect, que permite la conectividad directa a nivel físico de un cliente X con la nube de Amazon. Entonces, estos puntos son justamente para eso, para garantizar esa conectividad en capa física de los clientes directos con la nube. Adicional, se le llama también zonas de CloudFront, porque este es un servicio de caché que se utiliza para reducir temas de latencia y de geolocalización. Pero digamos que para nosotros estas ubicaciones de Edge van a ser eso, data centers discretos que nos permiten la conectividad directa con el core de Amazon. Listo. Ahora veamos, como les comentaba, de toda la gama de servicios, estos se pueden clasificar en dos grandes bloques. El primero de ellos son los servicios globales. ¿Qué significa? Que si yo creo una cuenta, yo tengo una cuenta AWS, los servicios denominados globales van a ser el mismo en todas las regiones dentro de esa misma cuenta. Es decir, todos los usuarios o las políticas generadas en el IAM para la cuenta 1 van a ser los mismos, tanto en la región del norte de Virginia o en una región en Australia que yo decida colocar algún servicio, va a ser el mismo. El Route 53, que es el servicio de DNS, de servidor de nombre de dominio. El CloudFront, que les comentaba, que es para entrega de contenido. Y el WAF, ¿verdad? El WAF, que es un firewall, es un servicio de firewall en capa 7, o sea, en aplicación, y tiene un ámbito global. Luego tenemos los servicios que son regionales. ¿Qué quiere decir? Que solo existen en una región determinada para una misma cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una instancia S2 instalada en el norte de California, esa instancia va a estar obviamente aislada y no va a depender para nada de otra instancia S2 que esté en otra región, aunque estén dentro de la misma cuenta. El tema de las funciones lambda también, que son los dos servicios de esos que nosotros vamos a utilizar, más que todo lambda, y los otros, ¿verdad?, que están ahí como para mencionarse, el Beanstalk, que les decía que es un servicio PaaS, y el Recognition, que es un tema de, si no me equivoco, de Machine Learning. Listo. Entonces, esto es con respecto a la infraestructura. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Ya vimos las partes en las que está dividida la infraestructura global y cómo poderlas ubicar digamos, en los servicios de AWS. Listo. Entonces, vamos a hablar básicamente de todos los casi 300. Vamos a hablar rápidamente de 3 servicios. Estos 3 son como, digamos que son 3, 4, 5 servicios, los servicios de entrada para AWS. El primero de ellos es el IAM. ¿Y qué es IAM? Bueno, cabe mencionar que este es un concepto que aplica no solamente para la nube de Amazon. Es decir, si ustedes se van a una nube de IBM, nube de Azure, nube de Google, van a encontrar esta misma sección de IAM, la misma. Habrán algunas variantes a nivel de comandos, a nivel de quizás un poquito de lógica, cómo lo
cómo hacen algunos temas, pero en general, en el fondo, el IAM es un estándar global. Y este tiene que ver con la administración del acceso y la identidad. Para este caso, el IAM se divide en cuatro grandes secciones, digamos. La primera es la sección de los usuarios. Yo puedo tener usuarios IAM. Los usuarios IAM parece redundante, pero no lo es. Están relacionados a personas. O sea, un usuario IAM equivale a una persona. Los grupos son conjuntos de usuarios. Las otras dos partes son las políticas y los roles. Los roles vienen siendo como los usuarios, pero para servicios. Nosotros en COBIS no utilizamos usuarios para ingresar. Lo que utilizamos son roles. Nosotros cuando entramos a una cuenta de AWS, no entramos como Jaime, como José, sino que entramos con el nombre de un rol. Atrás de ese rol hay una conexión, hay una relación entre el nombre del dominio, que es parte del SSO, con ese rol. Entonces ahí es que está amarrado nuestro usuario. Pero de cara al ingreso de AWS, nosotros entramos con un rol. O se nos va a asignar o tenemos asignados un rol. Listo. Otra característica del IAM es la del usuario root. El usuario root particularmente es especial porque las buenas prácticas de AWS recomiendan y piden, casi que exigen, que el usuario root no se utilice más allá de lo necesario. Es decir, cuando ustedes crean la cuenta y accesan por primera vez, lo que se debería de hacer es ingresar, crear un usuario IAM o un rol para conectarlo con su directorio activo y el siguiente login hacerlo a través de cualquiera de esos medios. El usuario root está, digamos, o debería de estar limitado a realizar acciones como, por ejemplo, adquirir un plan de soporte. En la próxima sección, o en la otra, no sección, perdón, en la otra sesión del día de mañana, vamos a revisar cuáles son los planes de soporte que tiene Amazon. Entonces, para poder pasar de un plan de soporte developer, que es como el soporte más básico, no, el más básico es el que se llama básico, valga la redundancia. Luego está el developer, luego está el enterprise, me parece. Bueno, mañana vamos a ver esa tabla y para hacer esos cambios de un plan de soporte a otro, ahí sí es necesario el usuario root. Listo. Y pues alguna que otra tarea por ahí, ¿verdad? Pero es recomendable no tener acceso y no utilizarlo. De hecho, aquí en la empresa solo hay una persona, es la que tiene el acceso root a todas las cuentas. Listo. Como parte del IAM, les comentaba las 4 secciones: el usuario, políticas, usuario, grupo, política y rol. En el caso de las políticas, la política es el conjunto de permisos que va a tener ya sea el usuario o el rol. En este caso, nosotros en operaciones, como operaciones, nos encargamos de asignar o modificar estas políticas. Entonces, el que se muestra acá es un ejemplo de una política de IAM o de rol. Se puede aplicar en cualquiera. ¿Y cómo está formado? Pues está formado principalmente por 3 partes: el efecto, la acción y el recurso.
El efecto determina qué es lo que quiero hacer, si quiero permitir o denegar. La acción es pues lo que voy a realizar. Puedo listar, puedo modificar, puedo borrar, puedo hacer un get, puedo hacer un list, etcétera. Y el recurso, pues es el servicio de AWS sobre el cual quiero hacer las dos tareas anteriores. En este caso, en el primer bloque de este ejemplo, estoy diciendo que todos los recursos de S2, a todos les voy a poder hacer un describe y eso me lo confirma el allow. Entonces, si yo no quisiera quisiera bloquearle el acceso al S2, lo que hago es el efecto, lo cambio por deny y estoy denegando sobre todos los recursos de S2 esta acción. Y si pongo action asterisco, quiere decir que estoy permitiendo que haga todo en todo. Ese no es como que una política muy segura, ¿verdad? Entonces, pero digamos que esa es la lógica que lleva esto. En AWS, acá es importante, se utiliza un principio que en seguridad se llama implicit deny. Es decir, cuando yo creo un recurso, todo está negado de entrada, todo está bloqueado. Yo tengo que ir abriendo o habilitando los servicios uno por uno, ¿verdad? Entonces, eso es el least privilege principle, algo así. Vamos a ver. Aquí está un poco detallado cómo es la política de passwords, qué parámetros se utilizan para crear el password. Y acá, digamos que tenemos esta parte importante. ¿Cómo acceso a la consola o al ambiente de AWS? Hay tres maneras. La primera de ellas es la consola, que es la forma gráfica. Esta de acá, veamos, acá. La consola, vamos a entrar acá. Este es el ambiente, digamos, gráfico. A este se refiere el ítem número 1. Este puede estar protegido por password más multifactor de autenticación. Luego tenemos el CLI o la línea de comando, que puede ser cualquier cliente SSH, el que ustedes deseen, puede ser PuTTY, PowerShell. Yo utilizo PowerShell. Vamos a ver si todavía no me ha sacado de la sesión de la mañana. No, todavía estoy ahí. Acá estoy dentro de la cuenta. Veamos en cuál cuenta estoy. Estoy en desarrollo. Acá está, Dev 3. Puedo hacerlo con la línea de comandos o con el SDK o el Software Developer Kit. Para esta opción, que en algunos casos es necesario utilizar, por ejemplo, cuando hay tareas que no permite hacerlas en el ambiente gráfico ni en el CLI, sino que obligatoriamente tengo que hacerlo a través de algún script. En este caso, utilizamos Python. Y la SDK que se llama pip3. Con esa nosotros podemos acceder a la consola. Digamos, estos son casos, no son del día a día, pero de pronto pues toca hacerlo. Y como les comentaba, los roles, ¿verdad? Los roles sirven para prácticamente dos cosas. Primero, darle el acceso a un usuario a través de un directorio activo y que éste se conecte a la consola o al Amazon o al AWS
no a través de un usuario IAM, sino que a través de un rol, que ese lo podemos ver acá. Cuando accesamos acá, si ustedes se fijan, aquí no aparece ningún nombre, sino que me aparece COV Operations. Este es el nombre del rol, el cual tiene, a su vez tiene asociadas ciertas políticas, y es el que yo tengo asignado para ingresar a estas cuentas. Dentro de la consola, aquí aparece el rol en la esquina superior derecha, aquí donde tengo el puntero, dice el nombre del rol, pleca o slash, mi nombre de dominio. Es lo que les decía, en el SSO está amarrado mi nombre de dominio con el rol. De hecho, nosotros como operaciones somos quienes administramos el acceso. O sea, todas las solicitudes de acceso a servicios o a consolas, pues viene a nuestra área. El otro uso, les comentaba que eran dos. El primero es ese, el otro es la comunicación entre servicios. Es decir, para que las instancias S2 puedan interactuar con una función lambda o con un bucket, necesitan un rol. Es decir, tengo que crear un rol con ciertas políticas para que la instancia S2, por ejemplo, permita que un bucket escriba alguna información o que una función lambda se ejecute a petición de una instancia o de un bucket, ¿verdad? O ejecute una acción en CloudFormation, ¿verdad? Esto de CloudFormation creo que lo vamos a ver en otras sesiones con otros compañeros que son los que ven la parte de infraestructura como código. Listo, eso es con respecto al IAM. No sé si hay alguna duda, comentario de esto. No he caído desde febrero. Voy a algunos meses, pues. Ok, entonces vamos a hablar, y por eso hago énfasis aquí en básico, vamos a ver la parte básica de instancias S2. Pero, ¿qué es un S2? Es, según el acrónimo, es Elastic Compute Cloud. Por las dos S es que le pusieron dos, ¿verdad? S2. Estos no son más que máquinas virtuales, ¿verdad? Si lo viéramos por ejemplo, en Azure, esto se llama Virtual Machine. En Google me parece que es un Compute Engine, pero es lo mismo. O sea, ¿qué es? Son recursos de cómputo que están a mi disposición. ¿Hace cuánto tiempo tú necesitas? Creo que el 2018. Listo. El S2 es, digamos, para arquitecturas que no son serverless, sin lugar a dudas, es el servicio que más se utiliza, ¿verdad? Porque en la S2 es, como comentaba al principio, la infraestructura como servicio, donde yo utilizo para instalar mis aplicaciones, pero o sea, son los servidores virtuales. Principalmente estas instancias, se le llama instancias, esa palabrita siempre la van a escuchar, instancia, es como un sinónimo de máquina virtual. En Amazon una instancia es una máquina virtual, una S2. Estas instancias o máquinas virtuales S2, pues digamos que utilizan a nivel de storage, por ejemplo, un servicio que se llama EBS. Ya vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de almacenamiento o de storage que maneja la nube. Podemos utilizar balanceadores de carga o grupos de auto-scaling. ¿Qué son los balanceadores? Pues me imagino que alguno de ustedes ya ha trabajado con ellos. Son dispositivos de red que lo que hacen es recibir una petición y son como un relay, ¿verdad? Un relé. O sea, ellos distribuyen
esas peticiones, esos mensajes a diferentes destinos, dependiendo del tipo de balanceador, ¿verdad? Aquí en Amazon tenemos Manuel, balanceador de red, que según yo me puse a hacer como su nombre lo dice. compré la protección. Él recibe peticiones en capa 3 o capa 4 Compraste una pesa o y las distribuye a ese nivel. Y tenemos balanceadores de capa 7, donde ya no son puertos ni direcciones IP las que recibe, sino que recibe mensajes HTTP y las distribuye a ese nivel. El autoescaling o los grupos de autoescalamiento es un servicio que lo que hace es aplicar el scaling horizontal y el scaling vertical. El scaling horizontal para sistemas distribuidos es aquel en el que yo tengo una máquina S2 con ciertos recursos y digamos que por la demanda o el uso que está teniendo esta máquina, ella ya alcanzó la ocupación del 80%, digamos, de su uso de memoria o de procesamiento. Entonces, el autoscaling horizontal lo que va a hacer es aumentar el número de máquinas hasta que ese umbral baje a los valores que yo he definido. Para el caso podría ser que crezca una o dos máquinas iguales. Es decir, si la máquina inicial tenía 8 gigas en RAM y un procesador o dos procesadores, el autoscaling va a crear una máquina exactamente igual. Si el umbral vuelve a subir y yo he definido el autoscaling para que crezca indefinidamente, él va a ir agregando máquinas cada vez que suba el umbral hasta donde yo lo he fijado. Eso es el scaling horizontal, es decir, el multiplicar, digamos, las instancias. El scaling vertical es aquel en el que yo tengo una máquina, por ejemplo, la misma máquina de 8 GB en RAM y 2 procesadores, pero de repente, igual, ¿verdad? Llegó al 80% de uso y en lugar de clonar o de crear una o dos máquinas más, él crece esa máquina y en lugar de 8 GB sube a 16, sube a 32, sube a 64 y en lugar de dos procesadores pone 4, pone 8, etcétera. O sea, el scaling vertical aumenta el tamaño de la instancia y el scaling horizontal multiplica esa misma instancia. Obviamente, dependiendo del tipo de aplicación, por ejemplo, en una base de datos no puede hacer eso. Estamos hablando de aplicaciones distribuidas como un servidor web. Ese es como el ejemplo más clásico de donde aplico eso. Ok, veamos. Estas instancias soportan sistemas operativos Linux, Windows, Mac y pues como les mencioné, podemos, o el tema del procesamiento, la memoria RAM es bien versátil, ¿verdad? Yo lo puedo crecer y decrecer. Escuela, digamos, ya, totalmente de escuela y colegio. Colegio también. Dentro de las instancias S2 tenemos los grupos de seguridad que actúan como una especie de firewall. O sea, digamos que el concepto de firewall es muy amplio y muy extenso, como para decir eso, pero tiene la funcionalidad del security group de bloquear y de permitir el tráfico hacia y desde la instancia. Y eso lo hace bloqueando puertos, direcciones IP o redes. Es decir, yo puedo bloquear una red, o puedo permitir en una regla de outbound poner una red completa, poner un host, o sea, una red /32, ¿verdad? Y con un número de puerto, ¿verdad? Puedo bloquear el puerto 22, puedo bloquear el puerto 3333
333, el 403, bueno, No, ya se activa. el de la aplicación que yo desee o Yo hasta los necesite, 33 me lo sentía hago joven. aquí, Los en el 33 Security corría Group. como con los muchachos de Huerpelote y todo. Y Ya ahorita este es como un esquemita para representar cómo es la lógica Yo quiere pasarle cruzando. le del dije ahí Security cuando tuve Group. la oportunidad, porque Digamos que en términos de networking, el Security Group en los de exámenes viene siendo una instancia o como una dijo, solución era de tipo 27 stateful, en el ¿verdad? O sea, sector. stateful Yo por significa que interesarlo a él, ¿y tú crees él que quiso meter bloquea los o 3 años? filtra las peticiones de Yo los entrada, 3 años le dije, pero para esa por misma favor, petición de entrada, él no tiene restricciones a la te salida, vino en la ¿verdad? virtualidad, más O sea, él por fácil en la defecto virtualidad. bloquea la entrada Nada. y permite todo a la salida. No, ya yo le De digo. pronto yo puedo hacer un bloqueo a la salida, no es lo normal, pero se puede. Pero el Security Group es así por defecto. Él bloquea entrada y la salida está abierta. Listo, eso es con respecto a instancias S2, es algo bien rápido, superficial, pero digamos que es como la base para empezar a trabajar, ¿verdad? En este tema. Ahora veamos ¿Esa qué? el storage o almacenamiento. En este caso, vale la pena, digamos, aclarar los diferentes tipos de almacenamiento en la nube. Bueno, en general, ¿verdad? Porque estos son conceptos generales. Bueno, primero, el S3 viene de la sigla o de la unión de simple, servicio, simple de almacenamiento, ¿verdad? O sea, son 3 S y para no complicarse, S3, ¿verdad? De ahí viene el nombre. Ahora con respecto a los tipos de almacenamiento, eso no está aquí en la presentación, pero les comento, son 4, al menos esos 4 son los que yo tengo en el radar. Tenemos el almacenamiento tipo bloque, que es aquel utilizado en los sistemas operativos, en Windows, por ejemplo, en el que yo guardo la información en sectores o en formato tipo bloque. En AWS ese servicio se llama EBS. Tenemos el servicio de storage o almacenamiento de red, las NAS, ¿se recuerdan? Que acá se llama EFS, Elastic File System. Tenemos el almacenamiento tipo objeto, es decir, la información se guarda en un espacio lógico tipo una caja donde yo voy guardando la información sin ningún formato de nada, ¿verdad? A diferencia del EBS, que es el formato tipo bloque, como un sistema operativo, en el formato tipo objeto, la información no lleva ningún formato especial. Y el cuarto tipo es el de la cinta, ¿verdad? Para los que han trabajado en esa parte, se recuerdan, yo puedo tener almacenamiento de tipo frío, ya vamos a ver qué es eso, de tipo frío, en una cinta, ¿verdad? Aquí en AWS, ese tipo de almacenamiento se llama Glacier. Listo, regresando al S3, que es en el que nos vamos a enfocar y es el servicio que lo mencioné en la mañana, es quizás el que más se utiliza en aplicaciones de nube. Ese combinado con algún servicio de cómputo son los que siempre lo van a ver en cualquier arquitectura, un bucket. Entonces, el Amazon S3 es uno de los principales bloques de construcción, dice. O sea, como para armar soluciones, ¿verdad? Se supone que es infinitamente escalable, o sea, ustedes pueden meter información y nunca se va a llenar. Hay soluciones de AWS en las que se supone que se ha llegado a manejar información a nivel de petas, de exas. Los exas, no sé si son 10 a la 21 o algo así,
Se imaginan, ¿verdad? Tenemos gigas, teras, petas, hexas. O sea, a ese nivel de cantidad de información es capaz de manejar AWS. Una de las aplicaciones, no es la más común, pero digamos que sí en muchos casos, el bucket, como es llamado, el Amazon S3 es llamado bucket. El bucket es utilizado como un sitio web, ¿verdad? Si ustedes tienen un sitio web de tipo estático, o sea, podemos usar un bucket S3, ¿verdad? Veamos. Listo, eso es a nivel de bucket. Digamos que a nivel de configuración, estos pequeños contenedores, estos buckets, tienen ciertas características. Por ejemplo, deben de tener un nombre globalmente único. ¿Qué significa? Que en el mundo, en todo AWS, no hay dos buckets con el mismo nombre. Otra característica, como vimos, se recuerdan en el ámbito de la aplicación, que teníamos servicios de ámbito global y regional, el bucket es de ámbito regional. Es decir, existe en una región. Es decir, está definido dependiendo de la región donde se crea. O se define, perdón, en una región específica, así está mejor dicho. Tiene una convención para nombrarlos. Por ejemplo, no puede llevar mayúscula, no puede llevar guión bajo. Su tamaño es de 3 a 6 caracteres. No puede tener una dirección IP ahí o tener un formato parecido al de dirección IP. O sea, así como 3 numeritos, punto, 3 numeritos, punto. Ese formato lo detecta y lo bloquea. Y debe de empezar el nombre del bucket siempre con una letra minúscula o un número. Son sus características. Eso es con respecto al bucket. Con respecto a los objetos, aquí le llaman archivos, pero son objetos que son los elementos o es la información que va dentro del bucket. Sus características principales, por ejemplo, es que tienen una llave o un nombre único que empieza con ese prefijo. S3, dos puntos, // el nombre del bucket y luego el nombre del objeto, ¿verdad? O del archivo. En este caso, podemos tener objetos anidados, ¿verdad? Es decir, dentro de un objeto, más objetos, y dentro de esos objetos, más objetos, y así, ¿verdad? Anidados. Ojo con esto que dice aquí, dice, este no es un concepto de directorio dentro de los buckets, a pesar que la UI, que es la interfase de usuario, no se engañe para pensar lo contrario. Es decir, si ustedes entran al S3, vamos a entrar acá al S3. Da la impresión que tenemos una estructura de directorio, ¿verdad? Vamos a ver, cualquiera, el primero. Y justo no tiene nada el primero. Vamos a ver alguno que tenga información. Llevamos 3, algo así nomás digo. Hay que ver cómo se le aprendieron los... Tiene. Porque a veces te dicen unas palabras. Acá está. Que no puedes decir no. Acá tiene, este es un objeto, parecería que es un directorio. Y adentro hay otro. Hay otro. Otro. Y aquí ya tiene varios archivitos. Entonces, esta estructura que parece ser de directorios no es tal cual. Eso es lo que quiere decir acá. Dice Alexander que sí, no que no le dice que no traje. Otra característica de los objetos, vean que aquí hace referencia al objeto dentro del bucket, no al bucket, sino que al objeto. Dice que
valores de los objetos pueden tener un tamaño máximo de 5 teras, o sea, 5000 gigas. Sí, ahí O sea, no el tamaño del bucket, acá el tamaño de un objeto único, el ¿verdad? que quiere entrar dos en un colchón. O sea que si ustedes tienen un objeto de 5001 gigas, ya no cabe, ¿verdad? Tiene que, bueno, no cabe. No cabe en el bucket. Si vamos a subir información que sea más grande de 5 gigas, debe usarse el servicio de multipart upload. O sea que ese archivo de 5 teras debo de subirlo utilizando multipart upload, ¿verdad? Por ejemplo. Luego tenemos el tema de la metadata, de las tags y el version ID. Digamos que aquí lo importante a resaltar es el tema de las tags, que son valores de tipo llave, valor, que van a servirnos para direccionar la información de los buckets a otros servicios como AWS Backup, por ejemplo, o de pronto alguna función lambda, ¿verdad? Luego tenemos el servicio de versionamiento, que esto es a nivel de bucket. Ojo con eso, no a nivel de objeto. Quiere decir que si aplico el versioning, lo voy a aplicar al bucket completo. No puedo aplicarlo a un objeto. Y esto no es más que la creación de diferentes copias para todos los objetos que vaya agregando al bucket. Por ejemplo, si tengo un archivo de texto X y yo lo modifico, entro y le pongo una letra A o el número 1 y lo guardo, el archivo original se guarda y crea una copia con la modificación que he hecho. Esta funcionalidad es importante para temas contra ransomware, ¿verdad? Porque para este caso el Amazon S3 se dice que es inmutable, ¿verdad? Es decir, que es inmune a los ataques de ransomware si tiene el versionamiento. Si no tiene el versionamiento, sí, ahí sí nos puede caer el ransomware. Pero si tiene habilitada esta opción, no podría. Luego viene el tema de la encriptación. Aquí, digamos, utilizamos el método 2, que es el KMS o el Key Management Service, que es el servicio nativo de AWS para generación de llaves. Y el proceso para generación de llaves es este. Acá se los dejo como referencia. Y los tipos, ya finalmente, hablar de los tipos o las clases de S3. Digamos que la clase de este almacenamiento se define por la frecuencia o el tipo de uso que yo le doy a la información. ¿Qué quiere decir? Que si yo el bucket lo acceso todos los días o 2, 3 veces a la semana, definitivamente es un acceso frecuente, ¿verdad? Por lo tanto, lo más conveniente para mí es utilizar el Amazon S3 estándar o de propósito general. Hay otras variantes donde, digamos, ese bucket por la información que estoy guardando ahí, no es necesario accederlo todos los días. Una vez al mes, una vez a los 3 meses, ya sería catalogado como acceso infrecuente. Entonces, lo puedo cambiar de categoría y dejarlo como acceso infrecuente. Pero si de pronto digamos que por un tema de costo, que todo esto es por costo, yo no necesito esa información que esté redundada en diferentes buckets y que de pronto no pasa nada, o sea, no es una información tan crítica, yo la puedo utilizar en una zona, porque nativamente el S3 se está replicando en varias zonas dentro de una misma región, ¿verdad? Para garantizar el tema de disponibilidad y durabilidad de la data. Entonces, por un tema de costo,
yo puedo bajar aún más el precio y utilizar un acceso infrecuente en una zona. Pero si de pronto esa información es de tipo para auditorías o de cumplimiento y se utiliza tal vez una vez al año o el ente regulador me pide guardar la información hasta 10, 15 años. Y ni siquiera se le ve la cara. Entonces, de repente no tiene sentido guardarlo en un bucket, sino que se va a un glazer. Y como lo mencionamos, el glazer es una especie de cinta, ¿verdad? Y Andrés, ahorita vamos a cambiar. Dentro de la cinta hay diferentes tipos de obtención o de recuperación de data. Digamos que la instantánea no es tan instantánea porque digamos que se lleva varios minutos, quizás hasta una hora por ahí. Luego el flexible da la opción de que sea un poquito más rápido que o igual que el instantáneo y no tan lento como el deep o el profundo, ¿verdad? Este puede llegar a tardar días, ¿verdad? 5 días por lo menos, para poder obtener o recuperar la data. Y el Intelligent Tiering no es más que el feature que permite que estos saltos los haga de manera automática, ¿verdad? Creando una política de ciclo de vida del bucket, que es este pequeño flujo que les presento acá. Entonces, esto es el Intelligent Tiering. Listo. Y acá pues les dejo unos enlaces que los van a llevar a algunos Confluence donde hay información genérica de AWS, de serverless y algunos lineamientos que tienen que ver con buckets, ¿verdad? Uno de ellos es el versionamiento, o más bien en la generación del bucket está incluido el tema del versionamiento y en el del ciclo de vida pues está mencionado todo este proceso de acá, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú que eras hijo único. Listo, señores. Eso sería, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Yo sé que fui un poquito rápido, pero si se dan cuenta es mucha información y no alcanza una hora, ¿verdad? Un poquito la roja. Bueno, que esa rica a veces cuando está. Sí, muchas gracias. Un favor, ¿cómo le ves tú a lo que es AWS y a lo que es IBM? No, vamos a preguntar. O sea, lo que es la nube AWS y a la nube IBM, o sea, ¿qué beneficios? O sea, IBM, ¿qué ofrece? Y AWS, ¿qué ha ofrecido? Porque se ha ido COVID con esta. Sí, fíjate que casualmente yo trabajé con nube IBM y te puedo responder. Digamos que la clave está aquí, mira. Amazon es el pionero en esto. Ellos empezaron allá por 2006. Y toda la madurez que han tenido en estos, 10 y tantos años, ¿verdad? Yeah. No la tiene IBM. Es decir, por ejemplo, en IBM, yo te puedo mostrar aquí en Amazon esta consola muy interactiva, muy bonita y hasta cierto punto intuitiva, ¿verdad? Digamos que Azure le lleva ventaja en eso a todas porque es la nube que, al ser como un Windows, ¿verdad? Es como la más fácil de usar. Pero respondiendo a tu pregunta, IBM no nació como nube. Amazon AWS sí nació como nube. Eso es por un lado. Por eso es que el ambiente de configuración y cómo se hace todo en AWS es mucho más sencillo a cómo se hace en IBM. Pero ¿por qué escoger IBM? Primero, porque IBM, recordemos que nativamente ellos tienen un hardware enterprise que nadie tiene, la famosa arquitectura Power, ¿verdad? Donde están servidores tipo AS400 y otros software o aplicaciones propias solo de empresas financieras y grandes, ¿verdad? Entonces, IBM, es dueño de eso. Entonces, su nube ya está, como que es más fácil
digamos, hacer esa migración hacia la nube IBM de una arquitectura Power que hacia una arquitectura AWS. De hecho, el SAP, hay unas versiones de SAP, del ERP y el CRM SAP, que en AWS no corren bien. En Power corren perfectamente. Entonces IBM tiene ahí como esa ventaja. IBM también, por ejemplo, en el caso de los bucket, bueno, no solo AWS, sino que todas las nubes, menos IBM, te cobra la transferencia de datos que tú haces de la nube hacia afuera. Es decir, imagínate, tú tienes, ¿qué te parece? 1 tera de información, has guardado un montón de películas y lo que sea, y querés subir eso a la nube. Si lo subís a Amazon, chévere, sin problema, lo guardas en un bucket. Si lo querés subir a IBM, igual, lo subís al S3 de IBM y chévere. El problema es cuando quieras bajar la información, porque AWS tiene una tarifa por giga descargado. Bueno, todas las nubes, Azure, Google, AWS, te cobran, y no es barato, te cobran por bajar la información. IBM no te cobra. Y ese es una característica que estas nubes no les gusta hablar mucho porque como están en desventaja, ¿verdad? Entonces, eso, y de pronto habrá también, como es una nube que no tiene el alcance de AWS, de pronto, creo yo, si no me equivoco, que hay unos precios de VM, de Virtual Machine, que son más cómodos que AWS. Pero es un tema de costo, así en resumen. Es un tema de costo. Porque al final, si se dan cuenta, la parte operativa, digamos que a la parte gerencial no se fijan mucho en eso, ¿verdad? Que le va a costar menos al de operaciones, sino que es un tema de costo lo que se evalúa. Y en este caso, la nube de IBM, que es... bueno, ya para cerrar la idea, la nube de IBM no era de IBM, es decir, ellos compraron una nube, que se me escapa el nombre, les voy a averiguar el nombre. Entonces ellos compraron, les suena el nombre de OVH o de Oceanic. No. Bueno, esas son nubes pequeñas, o sea, son proveedores de nube públicas que andan por ahí en el mercado, que son pequeñas frente a un Google, frente a un Amazon. Entonces había una empresita así como esas y vino IBM y dijo un día, ok, voy a poner mi negocio de nube. ¿Y qué hacemos? No, pues yo no voy a gastar en data center, compremos a este. Y compraron esa nube. Y en lugar de ser la nube X, ahora es la nube IBM. Bueno, eso. Bien. Entonces, y de ahí viene el hecho que no sea muy amigable, ¿verdad? Porque no hay mucho desarrollo en cuanto a interfaces de usuario. Es un poco rústico. Bastante rústico. Listo. Entonces, no sé, señores, ¿alguna otra consulta ahí que tenga la respuesta? Muchas gracias. Gusto. Ok, señores, entonces ha sido un gusto. Gracias por su asistencia. Yo espero estarles enviando esta presentación al final del día y los espero mañana para la otra sesión. Gracias. Muchísimas gracias. Estén bien, muchachos. Feliz día, resto del día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Chau. Chau, chau, chau.